Bueno. También tenemos con respecto de esto, algo que se me olvidó comentarte. ¿A qué se compara una persona que cumple con esto? Esto ya lo aprendimos, está prohibido, esto es lo correcto. Esto es lo que debemos hacer, esto es de lo que nos debemos alejar. Si esta persona se acerca de estos tres, se aleja automáticamente de esto. Para alejarse de estos tres, lo haces pensando en esto. Dice que toda persona que hace esto será como un árbol plantado a la orilla de un arroyo, de un río, que permanece constantemente verde y con frutos. Así es la vida de una persona feliz. Como consecuencia, mantiene una vida estable, perenne, permanente, constante, de felicidad, de plenitud en el interior de nuestra vida, de nuestra persona. Entonces, a esto se asocia cuando una persona vive con felicidad pensando en Torah y meditando en la Torah día y noche, a un árbol plantado en el mejor lugar para que éste prospere. Ahora sí, Shalom. Shalom.